Ruidos respiratorios. Normales y patológicos. El murmullo vesicular es ruido respiratorio normal. Los sonidos vesiculares de la respiración son suaves y de tono bajo, con una cualidad de crujido durante la inspiración y son aún más suaves durante la expiración. Estos son los sonidos respiratorios más comúnmente auscultados, que normalmente se escuchan en la mayor parte de la superficie pulmonar. Tienen una relación inspiración-expiración de 3:1. El ruido bronquial es un ruido respiratorio normal. Los sonidos de la expiración bronquial son sonidos huecos y tubulares que son más agudos en comparación con los sonidos vesiculares. Se pueden auscultar sobre la tráquea y anteriormente a lo largo de cada lado del esternón, desde el segundo hasta el cuarto espacio intercostal. Posteriormente, a lo largo de la columna vertebral desde el tercer al sexto espacio intercostal. El diafragma del estetoscopio debe usarse para estos sonidos expiratorios. Hay una clara pausa en el sonido entre la inspiración y la expiración. La relación es de 1:3. Las sibilancias son ruidos pulmonares adventicios asociados con secreciones, obstrucciones, tumores o compresión de las vías respiratorias. Son sonidos continuos con una calidad musical. Las sibilancias agudas tienen una cualidad chirriante, mientras que las sibilancias graves son similares a los ronquidos o gemidos. La proporción del ciclo respiratorio ocupado por las sibilancias corresponde aproximadamente al grado de obstrucción de la vía aérea. Los roncus son ruidos pulmonares adventicios continuos y de tono bajo causados por líquidos o secreciones en las vías respiratorias grandes. A menudo tienen una cualidad de roncus, gorgoteo o traqueteo. Se escuchan principalmente durante la expiración, pero en algunos pacientes, los roncus también aparecerán durante la inspiración. Por lo general, el roncus desaparece o altera el sonido después de toser. Los estertores finos son sonidos respiratorios breves, discontinuos, estallidos y agudos. Estos sonidos también son similares al sonido de los cierres de velcro que se separan o el celofán que se arruga. Los crepitantes pueden aparecer a lo largo del ciclo respiratorio. Los estertores gruesos son sonidos respiratorios discontinuos, estallidos o burbujeantes. Son más fuertes, más graves y de mayor duración que los crujidos finos. El frote pleural es un ruido anormal. Los roces pleurales son crujidos o chirridos. El sonido es similar al cuero contra cuero o al caminar sobre nieve fresca en un día frío. La tos no alterará el sonido. Los roces pleurales pueden generarse cuando dos superficies inflamadas se deslizan una sobre la otra, como en la pleuresía. Durante la auscultación, los roces pleurales pueden localizarse en un punto específico de la pared torácica. Estos sonidos se producen con el movimiento del pecho del paciente y se detendrán cuando el paciente contenga la respiración. Aparecen en la inspiración y en la expiración. Si el sonido continúa cuando la paciente contiene la respiración, puede tratarse de un roce por fricción pericárdica. El estridor se genera cuando el aire fluye a través de una vía aérea superior que se estrecha u obstruye. Ocurre en el 10 a 20% de los pacientes que tuvieron ventilación mecánica. El estridor es un sonido de aliento fuerte y agudo que se escucha durante la inspiración. El estridor también puede ocurrir a lo largo del ciclo respiratorio, especialmente si la afección empeora. A menudo se puede oír sin estetoscopio. Las causas del estridor son las obstrucciones, la tosferina, el crup, la epiglotis, las aspiraciones.